inicio a nuestra reunión. Hola, hermano. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Ah, ya, qué bueno. Entonces vamos a empezar. Voy a pedir a hermana Erika si nos puede ayudar con la oración. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Padre Celestial, mi buen Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta noche hermosa, en la que nos das el privilegio, mi Señor, de una vez más meditar en tu palabra, Padre. Gracias, mi Señor, porque es un privilegio real el que podamos comunicarnos de esta manera, Señor. Nos permites una vez más escuchar de tu palabra, Señor, y llenar nuestro corazón, fortalecer nuestra mente, Señor. Gracias, Padre bendito, porque has bendecido a todos y cada uno de nosotros, Señor. Tú te encuentras en nuestros hogares y más allá, Señor, te encuentras en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, Señor. Te damos gracias porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Así te rogamos, Señor, por todos aquellos que en este momento no tienen la dicha, Señor, de una comunicación, de alguien que les pueda hablar, Señor, de tu palabra. Te rogamos, Señor. Te suplicamos, Padre, si es tu voluntad, que tu palabra llegue, Señor, a todo aquel que lo necesite. Te suplicamos, Padre, que podamos llenarnos de tu sabiduría, Padre bendito, para que la palabra de hoy permanezca en nuestra vida hoy y siempre, mi buen Señor. Te suplicamos, mi Señor, que estemos atentos, que nuestros sentidos se agudicen, Padre, para que sean palabras que permanezcan en nuestra mente, Señor, y las podamos poner en práctica. Te rogamos la bendición, Señor, para nuestro pastor, para que le ilumines el entendimiento, Señor, y pueda expresarse de la mejor manera. Bendícenos y únenos en tu amor. Quédate con nosotros, mi buen Señor. Todo te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Y por tu Santo Espíritu, que es el que nos aviva, Señor, y nos hace sentir la necesidad de buscar de ti. Gracias, mi buen Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Muy buenas noches. Voy a dar oportunidad para que en no más de 2 minutos alguien me hiciera un pequeño resumen de lo que vimos ya del capítulo 1, la primera parte. ¿De Hermano, qué trató? ¿Sí? Sí, primero que Habacuc quiere decir uno que abraza. ¿Cómo no? Él profetizó, estuvo profetizando en medio del, más o menos en el tiempo en que los judíos, el pueblo de Israel regresaba de Asiria y el principio de cuando se los llevaban los babilónicos. Correcto. Esto es un lamento, un clamor que le hace Habacuc al Señor, a Jehová, porque no entiende él por qué le permite que la gente se esté portando con tanta iniquidad. Sí. Entonces él cree que no, el Señor no está haciendo nada. Y Dios le permite que le hable un poco, pues que sí que le hable un poco fuerte, que haga sus preguntas y que se queje. Y Sí. luego le da su respuesta. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Alguien, otro de los hermanos quiere aportar algo adicional de lo que ya vimos? ¿No? Hablamos de que el justo por la fe vivirá. Sí. Y que esa es la plataforma del apóstol Pablo para... ¿Cuáles son los 3 libros del Nuevo Testamento que son doctrinales y hacen referencia a Habacuc? Hebreos, ¿Sí? Romanos Sí, y correcto. Gálatas. Correcto. Muy bien. Muy bien, sí se ve que estamos poniendo atención. Bueno, nos habíamos quedado en el versículo 7. Entonces hoy nos toca ya el versículo número 8. Y aquí dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Quién está hablando acá? Dios.
Correcto. Y veamos que él usa figuras que son comprensibles para nosotros. Y menciona el nombre de 3 animales. Habla de los caballos, habla de los leopardos, habla de los lobos y habla de águilas. Pareciera insignificante esto, pero lo que él está haciendo es poniendo como ejemplo estos animales por alguna de sus características. Dice que los caballos con quienes van a llegar los babilonios van a ser más ligeros que leopardos. Y ustedes saben lo que es un leopardo cuando persigue a una su presa, ¿va? A la velocidad que puede correr. Y luego habla de la ferocidad de los lobos nocturnos. Y está diciendo que el pueblo de Babilonia, los caldeos, cuando lleguen van a ser más feroces que lobos nocturnos. Van a ser tan rápidos como los leopardos. Y sus jinetes, dice, se van a multiplicar. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y todos sabemos lo que hace un águila cuando ve su presa y hace un vuelo y en picada se deja ir a donde está su presa y como la toma. Bueno, los babilonios probablemente utilizaban la caballería más que cualquier otra nación en ese tiempo. Los egipcios utilizaban carros de guerra. En cuanto a los asirios, ellos habían construido los últimos modelos de carros de combate. Pero cuando llegaron los babilonios, utilizaron un método nuevo, que fue la caballería. O sea, no carros, ni carros de guerra, sino que el caballo únicamente y sus jinetes, ¿no? Estos son, dice, los lobos nocturnos que habían padecido hambre todo el día. Cuando los compara con lobos nocturnos, habían padecido hambre todo el día y que son sueltos de noche para buscar comida. Como estaban hambrientos y ellos salen de noche de cacería, obviamente iban a arrasar con lo que encontraran en su camino. Dice, el ejército de Babilonia demostró tener gran resistencia y una ansia indómita de atacar con el propósito de devorar todos los despojos de la victoria. Eso le iba a pasar a Judá, a Jerusalén. El versículo 9 habla de la presa. Dice, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Está diciendo que Babilonia va a apresar a mucho pueblo y se está refiriendo al pueblo de Jerusalén. O sea, toda ella, o sea, toda Jerusalén va a venir como presa y el terror va a estar delante de ella. El pueblo de Dios había estado actuando con violencia, que era una de las quejas de Habacuc, pero aún no habían visto todo ni lo sufrirían en carne propia hasta que llegaran los babilonios. Dios los haría vivir una buena dosis de violencia porque el pueblo de Dios sufriría las consecuencias, es decir, que recogería lo que había sembrado. De esa manera se cumplía la sentencia que el apóstol Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. Dice, todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Son leyes divinas que definitivamente se van a cumplir tarde o temprano en la vida de cada uno de nosotros, dependiendo de cuál es nuestra actitud durante el tiempo que vivamos y principalmente ya como cristianos, porque la vida pasada, pues obviamente, al haber venido nosotros a Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y ya como nuevas criaturas, se supone que tenemos una nueva naturaleza y al conocer a Dios, obviamente se supone que conocemos sus leyes, sus mandamientos y debemos entonces de hacer de acuerdo con esto. Cuando nos salimos de ese contexto, entonces cuando viene el juicio de Dios, puede venir el juicio de Dios o venir una disciplina de parte de Dios porque somos sus hijos. Y la Biblia dice que Dios castiga
y reprende a sus hijos. No reprende ni castiga al que no es hijo. En este caso, el pueblo de Jerusalén había cometido serios pecados delante de Dios, se había vuelto a la idolatría, se había vuelto un pueblo codicioso y eran gente que estaba haciendo muchas cosas que violaban la ley de Dios. Se estaban pasando por encima de las normas establecidas en el pacto que Dios había hecho con ellos. Y esto no era de unos días nada más. Esto había sido como una forma de vida del pueblo de Jerusalén y lo había sido de Israel también. Cuando digo Israel me refiero al reino del norte, cuando digo Jerusalén me refiero al reino del sur. El reino del norte, aquí hemos visto que ya los asirios se los habían llevado cautivos, como parte también de la disciplina de Dios. Ahora en turno iba a Jerusalén y era la queja que estaba presentando el profeta Habacuc, denunciando delante del Señor la maldad, la iniquidad con que se comportaban todos los de Jerusalén. Y como veía que las cosas se daban sin ninguna consecuencia, él reflexiona y empieza entonces a preguntarle a Dios por qué Dios no hace nada ante la actitud de todos los judíos de Jerusalén. Obviamente Habacuc desconocía lo que Dios estaba trabajando, estaba haciendo. Y no era de ese momento que él iba a hacer algo con el pueblo de Babilonia, sino que años atrás ya Dios había preparado a Babilonia con la intención de disciplinar a los judíos de Jerusalén. Y eso lo ignoraba el profeta. Y es lo que a nosotros nos puede pasar, que hay situaciones que Dios las tiene ya establecidas, agendadas, y nosotros probablemente estamos viviendo nuestra vida un poco fuera del orden o de la normativa de la Biblia. Pero de que no escapamos a la justicia divina, no vamos a escapar, definitivamente, porque somos hijos. Si no fuéramos hijos, pues definitivamente en este mundo no pasaría nada, porque Dios no nos disciplinaría. Pero es más delicado, porque el que no es hijo no va a entrar al reino de Dios. Pero el que es hijo va a ser disciplinado y nos va a tocar como le tocó a los de Jerusalén, sufrir las consecuencias terribles de caer en manos de gente sumamente violenta. El versículo 9 finaliza diciendo, y recoge cautivos como arena. O sea, el rey Nabucodonosor condujo a su ejército contra Jerusalén en 3 ocasiones. En el último ataque, incendió la ciudad, incluyendo al templo, y se llevó a los sobrevivientes como cautivos. Esta fue la primera destrucción que se hizo del templo. Pero se recuerdan que vimos, creo que fue en Abdías, cómo Dios se apartó del templo. Se recuerdan que fue un retiro del templo paulatino, que estaba Dios dentro del templo en el lugar santísimo, y cuando llega ya Abdías para hablar con Dios, dice que el Señor se fue para la puerta principal del templo. Se puso ahí en la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa parte en el umbral del templo? Y había llamado a uno de los 6 varones que habían llegado. Luego del umbral se pasó a la puerta oriental. Y de la puerta oriental se fue al monte de Sión. Entonces, el retiro de Dios fue paulatino. Pues aquí, ese dato, esa situación ya había sucedido, ahora que el Señor se va a llevar a los de Jerusalén al cautivo. Entonces dice, en el último ataque incendió la ciudad, incluyendo al templo, y se llevó a los sobrevivientes como cautivos. O sea, mató a mucha gente. Se fueron cautivos no solamente gente inicua, sino que se llevaron gentes como profetas. Se fue Daniel, se fue el mismo Habacuc, Jeremías, fueron llevados cautivos.
los amigos de Daniel. Pero dice, los babilonios tenían solo un propósito en su mente. Y este era capturar al mayor número posible de naciones y pueblos que le fuera posible para convertirlos en esclavos. Así que esto fue lo que finalmente le sucedió al pueblo del reino de Judá, también llamado el reino del sur. El versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes. Recuerden que esas son palabras que Dios le está diciendo a Habacuc y se está refiriendo a Jerusalén. Te dice que Babilonia va a escarnecer a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. O sea, básicamente lo que le está diciendo Dios al profeta es que no habrá ningún muro, ninguna situación que impida que Babilonia entre a cada una de las ciudades y las domine y las venza. Dice, se reirá de toda fortaleza. O sea, no importaban las fortalezas que tuvieran, Babilonia las iba a superar. Y levantará terraplén y la tomará. Se tratará, dice, de autoridad real o de obstáculos físicos. El ejército de Babilonia marchó con resolución y se mofó de las que se pusieron en su camino. Escombros y desechos que amontonaban al lado de la fortaleza o el muro de la ciudad como una rampa que permitía el acceso eran usados por los babilonios para penetrar en la ciudad. O sea, muchos de esos escombros que las naciones ponían en sus puertas para que no entrara el enemigo, Babilonia los usó como terraplenes para superar los muros y entrar a las ciudades. O sea que no iba a haber forma de que la gente se escapara. Versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Cuando dice que pasará como el huracán, tenemos que recordar o tener en mente, hermanos, qué sucede en una ciudad cuando un huracán pasa. Yo diría que luego del paso de un huracán, lo que queda es muerte, ¿va? Queda desolación. Destrucción. Queda una serie de situaciones lamentables. Queda pobreza, hambre, arrasa con todo, ¿va? Las casas las destruye, los vehículos, los barcos. Un huracán hace pedazos todo. Y Dios le está diciendo al profeta que a Jerusalén le va a pasar como que fuera un huracán cuando llegaran los babilonios. Aquí hay unas imágenes de cómo queda una ciudad después de un huracán. Si ustedes miran ahí, solo quedan destrozos, unas que otras edificios están en pie, lo demás está ahí tirado. Los barcos están todos amontonados, se han golpeado uno con el otro. Y vemos a la gente probablemente con tristeza apreciando lo que queda después del paso de un huracán. Un huracán se lo vuela. Esa era la situación que le esperaba a Jerusalén. O sea que cuando Habacuc le está diciendo a Dios que por qué no hace nada, que por qué está de brazos cruzados, que por qué no se da cuenta del comportamiento de los judíos en Jerusalén, Habacuc no se había imaginado de lo que Dios tenía preparado para Jerusalén. O sea, la destrucción que iba a quedar en Jerusalén porque le prendieron fuego a la ciudad, le prendieron fuego al templo, se llevaron toda la riqueza del templo. Sin embargo, algo que sí se preservó, según dice la historia, fue el arca del pacto. Hasta el día de hoy no aparece el arca del pacto. Parece ser que los sacerdotes, y más se cree que fue Jeremías, el profeta Jeremías, que instruyó a los sacerdotes para que escondieran el arca del pacto. Pero de ahí, todo lo del templo fue arrasado. La magnificencia de ese templo, la inversión de tantos millones, pero millones, miles de millones de dólares en ese templo, se acabó en un solo segundo. Nunca se imaginaron los judíos que eso iba a pasar. Creían que Dios los iba
a librar de una situación como esas. Pero cuando la ira de Dios se manifiesta, hermanos, lo primero que hace Él es apartarse. Se aparta y luego viene la destrucción. Y eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Aunque los caldeos fueron los instrumentos de juicio utilizados por Dios, la autoeficiencia y la autoadulación que tenían ellos hacia sí mismos fue lo que sembró las semillas de su propia destrucción. O sea que Babilonia, su problema fue la autosuficiencia y su propia adulación. Yo me pongo a pensar, si quizás los babilonios no hubieran tomado esa actitud de autosuficientes y de adularse, quizás Dios no los hubiera castigado, no hubiera hecho eso con ellos. Pero esa fue la semilla de su propia destrucción, que lo vamos a encontrar aquí en Habacuc 2, del 2 al 20. Ya que fueron hallados culpables de idolatría y blasfemia. Miren cómo estos pecados que parece ser que porque se mencionan tanto, ya nosotros a veces no les damos mucha importancia. Para Dios, eso es gravísimo, la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando únicamente de imágenes, ¿verdad? Estamos hablando de cosas, de objetos, de personas que pueden llegar a convertirse en un ídolo para un cristiano. Y materiales. Exacto, correcto. Son materialistas. Sí, definitivamente. Ahora, ¿por qué alguien que es cristiano, nacido de nuevo, puede llegar a un punto de volverse material o materialista? ¿Por qué creen ustedes? Se aleja del Señor. Hay un alejamiento del Señor. ¿Qué más? Sí. Porque fíjense que con respecto al nuevo nacimiento, ninguno sabe de su hermano, de su vecino, si ha nacido de nuevo. El único que sabe que ha nacido de nuevo es uno mismo y Dios, Sí. por supuesto. Entonces en las iglesias vamos a encontrar gentes que nunca han nacido de nuevo, pero para nosotros son cristianos, porque llevan algún tiempo estar en la iglesia. Hermano, Y probablemente porque sirven dentro de la iglesia. Y puede ser que sean pastores, o que sean ancianos, o que sean diáconos, o sean músicos, no importa. Pero la evidencia que solamente uno la tiene. Sí, hermana Telmita. solo quería preguntarle, decirle que también puede ser que una persona crea que sí nació de nuevo. Sí. Ni siquiera él mismo puede saber si Justificarse. nació. Sí. Y se justifica de las cosas y cree, yo sí nací de nuevo, yo tengo al Señor, y a lo mejor no, eso solo Dios sabe. Sí, y uno mismo lo sabe, porque realmente, bueno, el colmo de los colmos es que uno mismo se autoengañe. Ajá, Y uno crea que está bien cuando su conducta o su forma de vida, su estilo de vida, dice que no es cristiano, ¿verdad? así. Porque en la iglesia todos nos parecemos, ¿verdad? Sí. Todos leemos la Biblia, todos asistimos, pero ¿qué pasa cuando ya no estamos en la iglesia? Por eso que yo la vez pasada les insistía en esto del estilo de vida. Pero aquí, en este caso, que estamos viendo que el Señor está hablando con respecto a los caldeos, no solo de su autosuficiencia y su propia duración, sino que de la idolatría y la blasfemia delante del Señor soberano. Dice, esto fue lo que hizo culpable a los caldeos, por los cuales Dios, después de que los usó para castigar a Jerusalén y a otras ciudades, el Señor procedió a destruir Babilonia. ¿Dónde está Babilonia hoy? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir dónde está Babilonia hoy? En Hungría. Es lo que hoy es Roma. En Irak, pastor. En Irak. Babilonia no existe. Babilonia desapareció, pero se va a restaurar dentro de no mucho tiempo. Porque vamos a ver que Apocalipsis habla
de que Babilonia va a ser quemada, va a ser destruida. O sea, va a renacer. Así como el imperio romano desapareció, ¿verdad? Así desapareció Babilonia y va a resurgir para su juicio final. Pero hoy Babilonia no existe, no está. O sea, Territorialmente, ¿dónde se encontraría, hermano? sí hay en Irak, ¿verdad? En Irak. Ahí está, el territorio ese es. Ok. Pero Babilonia ya no existe. Ok. Hermano, esto quiere decir que muchas ciudades, muchos reinos les ha pasado lo mismo, porque hablábamos de Edom también, que en este momento no existe. Pero van a ver, porque tiene que tener un juicio final. Correcto, se tiene que cumplir la profecía. Entonces van a resurgir esas naciones para, lamentablemente, solamente para ir al juicio final. Pero no para existir de por vida, ¿verdad? Sino que van a ser juzgados al final de los años, ¿verdad? Entonces, la famosa Babilonia, que se recuerdan que Babilonia se habla dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. Fue tan famosa que hoy nadie tiene recuerdos de ella y no puede ir a ver la grandeza que tenía Babilonia de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la profecía establecía que Babilonia tenía que ser juzgada y el Señor la juzgó y acabó con Babilonia. Después de haber sido, qué lamentable, ¿eh? Que después de haber sido un imperio mundial, el primer imperio mundial, haya desaparecido. ¿Por qué? Por autosuficiencia, por adulación, por idolatría, por blasfemia. Bueno, sigamos. Dice el versículo número 12. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Se supone que esta pregunta la está haciendo Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? O sea, ¿qué pretendía el profeta con hacerle esta pregunta a Jesús, al Señor, recordando que desde el principio Jehová era Dios de Habacuc y el santo a quien Habacuc adoraba? Pero luego hace una afirmación y dice, no moriremos. El Señor está anunciando un juicio severo para Jerusalén. Pero Habacuc le está diciendo que no va a morir. Y dice no moriremos, o sea que él incluye a otros dentro de esta expresión, porque no dice no moriré, lo está diciendo en plural, no moriremos. Porque obviamente habían en Jerusalén muchos profetas de Dios que habían sido fieles a Dios. Habían sacerdotes de Dios que habían sido fieles. Había pueblo de Dios que no se había contaminado, que no había caído en ese problema. Entonces, Habacuc está diciéndole al Señor, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste a los caldeos. Y tú, oh roca, lo fundaste a Babilonia para castigar. O sea, aquí como que Habacuc ya pone los pies sobre la tierra y empieza a darse cuenta del propósito de Dios, de qué era lo que ellos estaban viviendo y qué era lo que les esperaba. Habacuc reacciona a la revelación divina que le causa perplejidad y declara su confianza en el Señor para después pasar a la presentación de su segunda queja. La segunda queja era algo así. ¿Cómo podría el Señor usar una nación malvada, que son los caldeos, para juzgar a una nación que es Judá más justa? No entendía él cómo Dios podía usar algo así como a los caldeos. Para terminar, el profeta expresa su determinación de esperar la llegada de una respuesta. Él hace la pregunta, pero va a esperar la respuesta. Esto no llegó en ese mismo momento. En el capítulo 2 y versículo 1, vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de Habacuc. Pero este es un proceso. Aquí se está dando un diálogo entre el profeta y Dios.
Aunque Habacuc no podía comprender del todo la obra soberana de su Dios justo, optó por expresar su fe y confianza plenas. Porque, hermanos, de verdad es que es difícil entender la soberanía de Dios. Si algo es difícil para el ser humano es entender la soberanía de Dios. Al declarar el carácter inmutable de Dios, que Dios no cambia, como el ser eterno, el ser soberano, el ser santo, por excelencia, en base al pacto, aquí se lo subrayé, al pacto, llegó a tener seguridad de que Judá no sería destruida por completo. O sea, Habacuc tuvo que recurrir a los rollos de las escrituras, ir a consultar a otros profetas acerca de las promesas que Dios les había dado con anterioridad. Cuando él se percata de lo que Dios ha expresado a otros profetas y de las promesas que le ha hecho, entonces Habacuc se llena de fe y tiene confianza. Y por eso él dice, no vamos a morir. Se está refiriendo no a la muerte física, porque todos vamos a morir físicamente. Pero Habacuc se estaba refiriendo a la muerte espiritual, ¿verdad? Él tenía plena certeza que Dios no los iba a desechar, sino que iban a ser salvos. Y él recurre a un pasaje que encontramos en Jeremías 31, 36. Y dice Dios, hablando acerca de las leyes naturales, de la naturaleza, de la salida del sol, de la luna, de las estrellas y cómo se sostienen, dice, si faltaren estas leyes de la naturaleza, que son leyes de Dios, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Porque Israel dejó de ser nación por algunos periodos. Pero está hablando el Señor de dejar de ser nación eternamente. Porque habían promesas como esta de Jeremías 31, 36, donde el Señor decía que faltaría, que Israel dejaría de ser nación eternamente si los astros, el sol, la luna, las estrellas, no tuvieran ninguna ley y se desaparecieran de la noche a la mañana. Y eso no puede ser posible. El segundo problema del profeta, dice, ahora bien, cuando Dios le dijo al profeta que iba a usar a los babilonios para castigar a su propio pueblo, otra pregunta surgió en la mente de Habacuc. Si consideramos que antes él tenía una pregunta importante, vamos a ver que entonces él tuvo otra pregunta de no menor importancia. Este era el nuevo problema de Habacuc. Teniendo en cuenta que los babilonios eran un pueblo aún más malvado que el pueblo de Judá, él hace esta pregunta. ¿Por qué escogería Dios a una nación más malvada para castigar a una nación que comparativamente hablando era menos malvada? Pero esta no fue la única ocasión en que Dios utilizó este método. Recordemos que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, versículo 5, los asirios fueron llamados por Dios la vara y bastón de mi furor. Bienvenida, hermana Ani. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Qué alegre tenerla ya con nosotros. Bienvenida. Gracias, pastor, muy amable. Buenas noches. Buenas noches a todos. Fíjese, veamos cómo Dios viene usando naciones paganas para castigar a su pueblo. Porque al principio usó a Egipto. Luego usó a Asiria. Ahora va a usar a Babilonia. Y aquí en este capítulo 10, versículo 5 del profeta Isaías, se dice, se afirma que los asirios fueron llamados por Dios la vara y bastón de su furor contra el reino del norte de Israel, llamado Israel. Y aquí está el pasaje. Y dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, hablando de Israel, qué terrible, ¿va? Qué triste.
una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. O sea, Dios está usando otras naciones para disciplinar a su pueblo. Hermanos, si Dios hizo eso con Israel, ¿creen que no lo puede hacer con la iglesia? Claro. Nosotros no somos nosotros estamos injertados en el, ¿cómo se llama? No es en la higuera, es en el que produce el aceite. En el olivo. En el olivo. Nosotros no somos el olivo natural. Si al olivo natural el Señor le desgajó sus ramas, ¿qué no va a hacer con nosotros que solo fuimos injertados en el olivo? ¿Bien? Jessy, ¿tienes una pregunta? Dice. Dime. No, hermano. ¿Sí? ¿No? No, hermano. Ah, vaya, ok. Entonces, hermanos, estas historias del pueblo de Israel, que las encontramos básicamente en el Antiguo Testamento, debían de ser un ejemplo contundente para nosotros, no solo para conocer el carácter de Dios, para conocer esa soberanía de Dios, y para ver que aunque Él es un Dios de amor, en un momento dado, su ira puede derramarse sobre nosotros. Israel era el pueblo elegido por Dios. Él lo sustentó, Él lo formó, le dio promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Sin embargo, mire lo que está haciendo ahora en estos pasajes con Israel. ¿Y todo por qué? Por apartarse de las leyes de Dios. Por no considerar los pactos con la seriedad que Dios hace un pacto. Entonces los israelitas creían que podían violar el pacto sin ninguna consecuencia. Y miren qué grandes mortandades. ¿Y en manos de quién fueron a caer? En este caso, al reino del norte le mandó a los asirios. Y él usó, dice, como un pueblo de su ira. Y los mandó a quitarle despojos y arrebatarle la presa y que pudiera ser hollado como es el lodo de las calles. En otras palabras, Dios había usado al imperio de Asiria como un látigo para castigar al reino del norte de Israel. Pero después de que él utilizó a Asiria para ejecutar su juicio sobre Israel, Dios castigó a Asiria por sus propios pecados. También lo castigó. O sea, Asiria no escapó, aunque Dios lo usó como un instrumento, no escapó tampoco al juicio de Dios. Ahora Dios iba a usar a otra nación perversa como Babilonia para castigar a su pueblo, solo que en este caso el reino del sur. Cuando su juicio terminara, juzgaría al imperio de Babilonia como lo juzgó, como efectivamente lo hizo. Es que Dios ha intervenido en los asuntos humanos y continúa haciéndolo. Las grandes potencias que nosotros conocemos el día de hoy, como Estados Unidos, Rusia, la China, quizás Francia, Alemania, países que se han desarrollado de una forma extraordinaria y que toman a veces el liderazgo para dirigir algunas acciones de otros países, no van a escapar. ¿Alguien habló? ¿No? No van a escapar. O sea, Dios es el gobernante de todo el universo. Él no solamente gobierna esta tierra, Él gobierna todo el universo. De manera que las decisiones que estén tomando estas grandes potencias
no son por su propia cuenta. Es porque Dios está ejecutando su soberanía y está llevando al mundo a un punto en donde muchas de las profecías se van a cumplir y donde Él va a cumplir también muchas de sus promesas, de las cuales nosotros estamos conscientes y sabemos que nosotros como iglesia pronto vamos a ser arrebatados. Vamos a ser quitados de este escenario para que Dios dé paso al derramamiento de su ira que nos describe el libro de Apocalipsis. La queja elocuente de Habacuc era: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? Dios ha surgido de la eternidad. Es el Dios eterno. La frase Dios mío, santo mío, que pronuncia Habacuc, es especialmente significativa. Es como si el profeta hubiera dicho: tú eres un Dios santo. ¿Cómo puedes usar a una nación como Babilonia? Nos ha llegado la noticia de que una gran nación está levantándose en las riberas del río Éufrates, pero nunca pensamos que usarías a ese pueblo. Ellos se han portado amistosamente con nosotros. O sea, Habacuc podría presentar todos los argumentos que quisiera, pero eso no iba a hacer cambiar la decisión de Dios. Definitivamente que no, porque no la cambió. El profeta estaba recordando sin duda que cuando el rey Ezequías estaba enfermo, ellos habían enviado embajadores, o sea, los babilonios habían enviado embajadores ante él, y Ezequías a su vez recibió la visita con todos los honores y le demostró todas las riquezas del reino. Por supuesto, como era de esperar, los embajadores extranjeros tomaron debida nota de ello y regresarían un día para apropiarse del oro. Y aquí ha llegado el momento. En esta profecía de Habacuc, había llegado el momento de que aquella profecía que le dio el profeta Isaías al rey Ezequías se va a cumplir ahora en este tiempo. Y eso nos enseña que las profecías pueden tardar 1, 2, 10, 100, 200, 500 años. Pero eso no quiere decir que Dios se olvide de hacer justicia. Dice, pero Habacuc no fue consciente de ello. En el versículo 12 dijo: no moriremos, porque recordó las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, él hizo bien en recurrir a los rollos de las escrituras para saber que habían palabras que Dios había dicho y que Dios no podía retractarse de ellas, ¿verdad? Porque Dios había prometido a Abraham que de su simiente iba a formar muchas naciones y que muchos iban a ser salvos en el día postrero. Dios había hecho promesas a Moisés, a Josué, al rey David y a muchos hombres más. Había hecho también promesas a los profetas que habían aparecido en la escena histórica antes que Habacuc. Dios había dicho que nunca permitiría que la nación pereciera. Por todo ello, dijo con convicción a Habacuc: no moriremos. Dios no ha terminado sus tratos con Israel. Tiene un propósito eterno para ellos, tal como lo tiene con la iglesia que Él está llamando hoy de este mundo. Y gracias a Dios que el Hijo de Dios, el creyente, puede decir: no moriremos. No moriremos eternamente. Físicamente sabemos que vamos a morir un día, cualquier día. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 4:25, Él fue herido por nuestras rebeliones, resucitado para nuestra justificación. Y el Señor Jesús pudo decir a las hermanas de Lázaro que lloraban su muerte: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, pensemos bien en esta frase, vivirá, según Juan 11:25. Y continuó el Señor diciéndole a Marta en aquella ocasión: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, dijo el Señor a Marta en esa ocasión. Por supuesto que algún día vamos a morir. Pero la gran pregunta que cada persona debe hacerse hoy es: ¿estoy espiritual muerto ahora o estoy vivo? Y si así fuera, ¿permanecería muerto
por sus transgresiones y pecados por toda la eternidad, lo cual significa una separación eterna de Dios. Dios es un Dios santo y Él no va a permitir la presencia del pecado en el cielo, pero ha prometido que si confiamos en su Hijo, nos dará la vida eterna, porque todo aquel que tenga al Hijo de Dios tiene la vida. Si lo tiene usted, si usted tiene la vida eterna y no morirá espiritualmente por la eternidad, si tiene al Hijo. Porque si lo tenemos a Él, tenemos la vida eterna. No vamos a morir espiritualmente. Moriremos físicamente. Y cuando el profeta Habacuc dice, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En otras palabras, lo que está diciendo es, los has puesto para ejecutar tu castigo. Es como si le estuviera diciendo a Dios, Señor, después de todo los malvados no somos nosotros, sino ellos, a quienes tendrías que juzgar y castigar. Se habría olvidado Habacuc de que él había dirigido al Señor preocupado porque él no hiciera algo acerca del mal que aquejaba a su propio pueblo Judá. ¿Se le había olvidado? Él ya había preguntado eso. Habacuc había señalado correctamente que su propia gente estaba haciendo alarde de la ley, pero ignorantes acerca de ella, no prestando atención a los mandamientos de Dios. El profeta había acusado a Dios por no haber hecho nada para remediar esta situación. ¿Acaso ya se le había olvidado a Habacuc? Versículo 13. Dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y viene aquí otra pregunta de Habacuc. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc está haciendo una serie de preguntas muy atrevidas. Dios le está hablando, le está respondiendo, le está dando sus argumentos, le está diciendo por qué lo está haciendo. Y Habacuc sigue insistiendo de que Dios está actuando de una manera que para él no era correcta. Esto es cierto. Un Dios santo no puede contemplar el mal ni contemplar el sufrimiento. Este es precisamente el motivo por el cual nadie podrá entrar al cielo cargando con sus propios pecados. Nadie. Esta es la razón por la que todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Todos necesitamos el poder limpiador, purificador de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La religión no puede quitar ni lavar el pecado. Es la sangre del Señor Jesucristo que murió y resucitó lo que limpiará nuestros pecados, si nosotros somos honestos. Cuando le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué pues ves a los criminales? Fue como si el profeta le hubiera dicho a Dios, no puedes confiar en los babilonios, son unos pecadores y una banda de criminales. Y tenía razón, por cierto que lo eran, pero Dios iba a utilizarlos para cumplir sus propósitos. El futuro seguramente nos preocupa. Digamos el día de hoy, estamos preocupados por los pronósticos actuales del coronavirus, de lo que pudiera suceder. Pero Dios continúa llevando adelante su plan y está al control de todas las situaciones que se presentan en todas las naciones del mundo. Aunque a veces no lo parezca, nada queda fuera de su control. Él aún se encuentra dirigiendo este vasto universo. Si el coronavirus no está sorprendiendo a Dios, quizás Dios está usando esta enfermedad para hacer justicia y juicio a muchas personas, a muchas naciones, a muchos gobernantes, a mucho pueblo. Porque la maldad a la que hemos llegado hasta el día de hoy es tan terrible que creo que superamos a los acontecimientos de Sodoma y Gomorra. Y Dios debe estar sumamente molesto, arrepentido de nosotros por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo, porque no hay un arrepentimiento de las personas, porque mucha gente ha despreciado a Jesucristo.
Mucha gente se ha conformado con su religión y cree que su religión lo va a salvar. Pero quizás esta enfermedad Dios la está usando para mostrarle al mundo de su gran poder y que Él tiene bajo control todas las situaciones. Versículo 14 dice Habacuc, y haces que sean los hombres como, los hombres no son así, sino que los hace como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué está diciendo Habacuc aquí en este versículo? Bueno, veamos. Vamos a completarlo con el 15. Dice, sacará a todos con anzuelo. ¿Qué se saca con anzuelo? Pescados. Los peces, ¿verdad? Dice, haces que sean los hombres como los peces del mar. Ah, los va a sacar con anzuelo. Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Aquí hay una doble conversación. Porque está diciendo Habacuc cómo es Dios. Pero también está diciendo qué es lo que va a hacer Babilonia. Que se va a aprovechar de los judíos de Jerusalén y los va a tratar como peces del mar, como reptiles que no tienen gobierno. Los va a sacar a todos con anzuelo, los va a recoger en su red y los juntará en sus mallas. Entonces tenemos que investigar a qué se refiere el anzuelo, la red y las mallas. Aquí se estaba refiriendo a la crueldad con que los babilonios trataban a sus enemigos. Es decir, como a peces del mar o reptiles en tierra, donde no podían defenderse. Ahora, anzuelo, la red y las mallas, mencionados en este versículo 15, representaban a los ejércitos y a las armas utilizadas por los babilonios para llevar a cabo sus conquistas militares. Dios usó la pesca como una figura de lenguaje, pero Él pesca a los seres humanos para salvarlos, pero Babilonia para matarlos, no para destruirlos. Dios no saca a los seres humanos, no los pesca para destruirlos. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a algunos de sus propios discípulos que eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso está en Mateo 4:19. En el versículo 16 dijo el profeta, por esto hace sacrificios a su red y quema incienso en sus mallas. Es que los babilonios eran paganos, por supuesto, y no le atribuían a Dios ningún mérito por sus éxitos, sino que por el contrario. Dice el versículo 16, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios, o sea, le quemará incienso a sus mallas, o sea, a sus dioses, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Luego dice el versículo 17, hay una pregunta. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Aquí Habacuc le estaba preguntando a Dios, ¿les vas a permitir que en el futuro continúen destruyendo pueblo tras pueblo? La respuesta de Dios fue, no. Voy a enviar al reino de Judá al cautiverio en Babilonia como un castigo, como un juicio por sus pecados, pero después juzgaré a Babilonia. ¿Cuánto tiempo creen que le llevó a Dios para juzgar a Babilonia? Pues fueron 70 años de cautiverio, unos Sí. años más. Sí. ¿Y luego? ¿Qué pasó?
Bueno, de Babilonia regresaron los judíos a construir su templo. No todos, porque unos se quedaron, pero unos fueron. ¿Sí? O Y sea, lo que le está diciendo Dios aquí a Habacuc, los 100 años. que después de que Israel estuviera 70 años en cautividad, que fue una de las preocupaciones también del profeta Jeremías para saber qué iba a pasar con el pueblo de Israel, fue también la profecía del profeta Daniel. Una noche, el nieto de Nabucodonosor hizo una fiesta en el palacio, mandó a traer los vasos que se habían llevado del templo, todos los utensilios del templo, se embriagaron y esa noche entró Media y Persia a destruir Babilonia. ¿Se recuerdan que Daniel cuenta cómo Belsasar, celebrando esta fiesta con sus príncipes, en un momento menos esperado apareció una mano y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Belsasar empezó a temblar, se demacró su rostro, entró en pánico y empezó a gritar, y cuando su abuela, la mujer de Nabucodonosor, oyó, mandó a decirle a Belsasar que en su reino había un hombre que podía interpretar esa escritura, y que era Daniel. Y Daniel llegó y le dijo: pesado fuiste y fuiste hallado falto de peso. Esta noche perderás el reino. A las pocas horas estaban entrando los de Media y Persia y mataron a Belsasar y a mucha gente de los babilonios. Y el destino de Israel cambió de manos de los babilonios a manos de los de Media y Persia. Se cumplió la profecía. O sea, Habacuc estaba preguntando: ¿les vas a permitir que en el futuro continúen destruyendo pueblo tras pueblo? No. Después de esos 70 años se acabó Babilonia y fue destruida y fue destrozada por los medos y los persas. Entonces Dios le dijo que no. Voy a enviar al reino de Judá al cautiverio de Babilonia como un castigo, como un juicio por sus pecados, pero después juzgaré a Babilonia. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Como resultado, Babilonia en la actualidad yace bajo el polvo y escombros de los siglos, constituyendo un testimonio silencioso, aunque elocuente, de cómo Dios juzga al mal. Quedó como un testimonio hasta el día de hoy. La segunda pregunta de Habacuc fue: ¿por qué Dios no juzga a los malvados? Dios respondería que lo haría en la segunda venida de Cristo, porque en aquel tiempo Él juzgará el pecado. Así que todo lo que necesitamos es una perspectiva adecuada para estas dos preguntas. Cristo vino la primera vez para llevar sobre su cabeza una corona de espinas y para morir en una cruz. La próxima vez que venga, Él llevará una corona de gloria y tendrá en su mano el cetro para gobernar el mundo eternamente. Y haciendo una aplicación aún más personal de este tema, diremos que frecuentemente solemos preguntarnos: ¿por qué permite Dios que esta prueba me ocurra a mí? ¿No le ha pasado a usted? En algunos momentos de crisis en su vida, no se ha preguntado, usted no le ha preguntado a Dios: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me sobrevino esta situación? ¿Y será que Dios no oye y no contesta las preguntas que le hacemos como hijos? Era la misma situación de Habacuc, cuestionando a Dios. Pero nadie puede saber cuál es la respuesta específica para cada uno de nosotros. Pero Dios seguramente tiene una respuesta. Pero hay que ir al templo. Hay que tener una reunión privada con Dios y hacerle la pregunta y esperar que Él nos responda, que Él dé la respuesta. Podríamos nosotros hacer este cuestionamiento. ¿Qué derecho tenemos a cuestionar a nuestro Creador? ¿Qué derecho tiene un pequeño ser humano
para enfrentarse con su mirada al cielo y decirle a Dios, ¿por qué haces esto? En primer lugar, no es asunto nuestro, sino de Dios. Este es su universo. Dios lo está conduciendo como le agrada o lo ve más convenientemente de cara a sus propósitos para la humanidad en esta vida y en la vida eterna. Todo lo que se nos pide es que confiemos en Él. Amén. Entonces, Habacuc hacía preguntas. Dios le respondía. Pero si vamos más allá de una actitud de esa naturaleza, aunque por el hecho de ser humanos, no escapamos también a situaciones de crisis que se nos sobrevienen, de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando esta crisis? ¿Por qué estoy pasando este problema? Como humanos lo podemos hacer, pero realmente nosotros no tenemos la solvencia moral ni espiritual para cuestionar a Dios. No tenemos ese derecho. Somos tan pequeños que no podemos presentarnos a Dios en una situación así. Y recordemos que Dios tiene propósitos. Dios tiene todo perfectamente controlado y agendado. Y en el tiempo de Dios van a suceder muchas cosas que para nosotros ahorita probablemente parecieran que están demasiado lejas. Muy bien, hemos llegado al final. Estamos a las 8:05, justo en tiempo. Damos tiempo para alguna pregunta, algún aporte, algún comentario o algo que tengan que decir. Entonces nos toca. Los dejo en el uso de la palabra. Pues realmente esta clase de hoy ha sido conmovedora. En ninguna parte de la Biblia había yo tenido la oportunidad de poder reflexionar acerca de los programas, de los propósitos, los objetivos de nuestro Señor. Sí. Esta ha sido una gran enseñanza, hermanos. De verdad que esto deberíamos tenerlo escrito en nuestros corazones y en nuestra mente para no olvidar cuáles son los propósitos de Dios y cuál es la actitud que debemos mantener. Él dice que solo pide nuestra confianza en Él. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Me oyeron? Sí, sí lo escuchamos. Sí, hermano, yo también creo lo mismo. Es una parte de la Biblia muy importante, sobre todo para cuando nosotros estamos en negación por alguna situación que suceda en nuestra vida o cuando vemos que la gente se queja por las situaciones que han vivido, si por la muerte de un familiar o porque algún familiar, por ejemplo, está sufriendo una enfermedad muy difícil. Uno llega en determinado momento a preguntarse, pero ¿por qué le pasa esto a esa persona si es tan buena persona, si siempre ha sido fiel? O sea, llegamos a cuestionar a Dios como si nosotros tuviéramos, como dice el hermano, la capacidad o la solvencia como para poder hacerlo. Y al final lo único que Él nos pide es que confiemos en sus propósitos, porque al final la salvación es personal. Él con cada uno de nosotros tiene un pacto distinto, promesas específicas para cada uno de nosotros, y pues tenemos que vivir ciertas circunstancias para poder llegar a sus pies de una forma transformados y con un alma muy limpia. Entonces eso es difícil de entender si uno no tiene toda esta enseñanza, porque uno pobre no se cree merecedor de ciertas cosas, ¿verdad? O no cree justas ciertas cosas, pero Él conoce sus propósitos. Amén. Sí. Gracias, hermana Virginia, por su participación. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo pienso, hermanos, que también el Señor, todo por lo que nos pasamos, yo por lo menos en ningún momento, bueno, hasta el momento, antes sí, desde el principio cuando supe reclamé, pero desde que lo conozco, que estoy estudiando su palabra y que estoy tratando de conocerlo a Él, entiendo
que todo lo que me pueda pasar es porque Él me ama, me está limpiando para que cuando Él venga pueda ser, pues, ser llevada con Él, ¿verdad? Porque Él no acepta a nadie que esté en pecado y entonces ese es como quien dice, como decimos, nos pasa por el fuego para mantenernos limpios. Y entonces tenemos que aceptar todo lo que nos venga, porque es más, si Él no nos castigara, si Él no nos mandara cosas y todo, sentiríamos que no somos sus hijos, porque nosotros siempre, aunque sea con el pensamiento, a veces pecamos. Y entonces necesitamos una reprimenda. Entonces, cuando Él nos da esa reprimenda, entonces decimos, gracias, Señor, porque somos tus hijos y como hijo nos estás castigando, nos estás reprendiendo. Muy bien, hermana. Gracias, hermana, por sus palabras. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, pastor, Juan Carlos, le comento y veo esto haciendo semejanza al estudio del libro de Habacuc, realmente de que Dios tiene su plan y es un plan perfecto. Y creo que esto que nos está aconteciendo en estos momentos, y mucho se ha dicho por ahí de que va a ser una gran lección, que seamos más humanos, que seamos más solidarios al final de todo. Pero lo más importante es que nos acerquemos al Señor, de que creamos en Él, de que confiemos en Él, porque tenemos sabido perfectamente de que sin Él no somos nada y que sin Él no vamos a llegar lejos y que sin Él no podemos alcanzar la vida eterna. Gracias, hermano Juan Carlos. Digamos, si yo les preguntara, ¿qué fue lo que Dios vio en la nación de Babilonia, por lo cual Él dispuso también desaparecer a Babilonia? ¿Qué aspectos de la vida, de conducta de los babilonios no eran del agrado de Dios y por eso los castigó? Blasfemos, idólatras. ¿Qué más? Se creían autosuficientes, correcto. Autosuficientes. Sí, ¿qué más? Eso involucra orgullo, ¿va? Orgullo, soberbia. Altivez, correcto. Arrogancia. Muy crueles, hermanos. También, correcto, sí, muy bien. Así es. O sea, todo eso debemos de ponerlo en la balanza de nuestra vida y ver qué de esas cosas hay en nosotros. Porque si las seguimos manteniendo, no sé qué va a pasar. Realmente yo no podría decir qué va a pasar. Pero esto nos está enseñando los problemas de esta nación. No solo los problemas de Judá, del pueblo de Dios, ¿va? Que también se alejaron de Dios, ¿verdad? Se volvieron idólatras, ¿verdad? Creyeron que ya no estaban de Dios, lo abandonaron, le dieron las espaldas, abandonaron el templo, por lo cual Dios los castigó 70 años, además de que a muchos los entregó a muerte, pues con los babilonios, ¿verdad? Pero otros se fueron, los que quedaron vivos se fueron esclavos para Babilonia, ¿verdad? Por situaciones que parecían pues tan simples, ¿verdad? Tan sencillas. Y eso es la enseñanza que Habacuc nos está trasladando para que nosotros nos analicemos, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hablar? Complementando lo del hermano Jaimito al principio, nosotros como cristianos tenemos que ver los propósitos del Señor como verdaderamente propósitos y no como problemas. Sí. Porque al verlos como propósitos, entonces para nosotros va a ser algo que nos va a ayudar a fortalecer nuestro espíritu y nuestra forma de ser y comportamiento futuro, pues, de mejorar nuestra persona y de sentirnos seguros de que el Señor lo que hace es para bien de su pueblo y no para mal, ¿verdad? Porque si uno le llama la atención a su hijo, o tal vez no será la palabra correcta, pero también lo castiga, no es porque uno
no le quiere o no le ama. Al contrario, es porque lo sobreprotege, es porque quiere ver en el futuro de ese hijo lo mejor y cosas buenas. Y así es como el Señor actúa, pienso yo. ¿Correcto? Sí, así es. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, terminamos aquí la reunión y les dejo la pantalla encendida para que nos saludemos o hablemos entre nosotros. Si alguien quiere saludar a alguien más del grupo, pues cerramos la sesión y